Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Muy bien, caballero, buenas tardes. Bueno, ok. Hoy vamos a exponer sobre una patología muy importante que se ha presentado, se presenta y se va a presentar durante muchos años en el diario vivir de su actividad profesional. Antes de hablar ya en detalle sobre la enfermedad de la próstata, los tumores que mencionamos la semana pasada, sobre el tumor de riñón, tumor de vejiga, específicamente sobre el tumor de vejiga, se puede presentar también el mismo tumor en la vía urinaria. Puede aparecer el tumor de las células transicionales en los cálices, en la pelvis renal, en el uréter. Felizmente, rara vez, bueno, no tan rara vez, pero siquiera de 4 a 5 al año vienen pacientes que tienen tumor de células transicionales, ureter y vejiga infiltrados, y se complica un poco la vida del paciente porque hay que sacar toda la unidad, sacar el riñón, el uréter y la vejiga, y hay que hacer una derivación urinaria interna o externa, situación que complica mucho la calidad de vida del paciente, pero de esa manera logramos frenar y que el paciente no vaya a sufrir mucho y vaya a morir. Entonces, este carcinoma de células transicionales, repito, puede aparecer en la pelvis, cálices, ureter. Ahí siempre la discusión es dónde estuvo el primario, porque a veces hay en vejiga y hay en el ureter. Entonces la pregunta es siempre, ¿cómo es que se implantó la célula maligna en el uréter? Muchas veces deducimos que salió en el ureter y lógicamente con la orina las células tumorales fueron a la vejiga y se implantó porque es el mismo epitelio. Eso quería solo mencionarles porque algún momento puede que escuchen que ha presentado X paciente un tumor en la pelvis renal o un tumor en el uréter. En ellos sí se puede decir que eso, cuando ocurre en la pelvis renal, la mayoría de las veces son pacientes añosos, muy añosos. Y una de las teorías fuertes que existen, que cómo se desarrolla el tumor en la vía, tanto superior como inferior, como ya les he dicho, una de las teorías fuertes es la presencia constante o crónica de bacterias en la urinaria. Y dentro de esas bacterias que se perennizan en la urinaria está la Escherichia coli, la Klebsiella. Ahora sí está investigando mucho esa acción, la presencia de estas bacterias a nivel del epitelio urinario. ¿Cuál es ese mecanismo que, que provoca la alteración tisular? ¿Sí? Se altere la histología natural del epitelio urinario. Ya con el tiempo se irán aclarando y podremos entender un poco más la razón o por qué razón la bacteria es capaz de alterar tanto el epitelio, específicamente hablando de la vía urinaria, para que se desencadene un cáncer.
La próstata es una glándula que la tenemos los varones desde que nacemos, que recuerde lo que yo les digo ahora. La próstata es dependiente de la hormona masculina. Significa que ella necesita que le llegue hormona masculina para vivir, para desarrollarse, para estar ahí muy activa. Porque la glándula prostática es el órgano diana de la vida urinaria, es el órgano diana de la vida sexual masculina. Es una glándula pequeña, pero un gran laboratorio. Así como otras glándulas de nuestro cuerpo, como la hipófisis, como las suprarrenales, ellas cumplen una serie de funciones. Existe en su interior una serie de sustancias que son importantes especialmente para la supervivencia de los espermatozoides. Porque ustedes, si no sabían, ahorita, en este momento, tienen que comprender que el 50% del volumen de eyaculación está dado por la glándula prostática. Perdón. La glándula prostática no es una gelatina que está ahí en medio de la uretra, no. Tiene un tejido conectivo, es una cápsula muy irrigada y está constituida por las glándulas prostáticas, los acinos prostáticos y un tejido de sostén que es activo. La glándula prostática produce, entre otras funciones, enzimas. Hay minerales como el zinc, hay una enzima así como la vesícula seminalis produce fructuosa. Hay una serie de sustancias inmunológicas. Por eso, en su debido momento, yo les comuniqué que el tracto urinario masculino tiene un mecanismo de defensa para evitar que entren las bacterias, mencionado a las glándulas de Littré. Aquí en este dibujo puede ver las glándulas de Cooper, la glándula prostática. Entonces, si hay una bacteria que quiere ingresar a través del tracto urinario, de la uretra, hacia el tracto urinario inmediato, que es la vejiga, van a haber una respuesta para frenar esa invasión bacteriana. Cuando el volumen o la agresividad bacteriana es mayor, entonces ahí sí cede. Y el varón puede presentar una prostatitis, una inflamación de la próstata, que la puede presentar el varón en cualquier fase de la vida, en el sentido ya de que cuando es especialmente activo sexualmente o cuando el paciente ya tiene el crecimiento exagerado de la glándula, puede hacer una prostatitis infecciosa, porque se va a infectar la orina por el residuo que puede presentar. En el hombre, la inflamación, en el hombre joven, la inflamación por lo regular es de tipo bacteriana. Estamos hablando de un hombre joven, 26, 25 años, 30, 40 años, puede tener una prostatitis, y si esto es una inflamación, puede haber infección
Y la prostatitis tiene que ser bien, ya mencioné en algún momento esto, tiene que ser bien tratada con antibióticos, perdón, o antimicrobianos que entren específicamente a la glándula prostática. Entonces, esto implica que tiene que haber una dosificación bien hecha de un fármaco y por el tiempo prolongado para lograr una saturación de la sustancia antimicrobiana en los tejidos de la próstata para de esa manera erradicar la bacteria que puede estar introducida, está ahí dentro de la glándula prostática. La glándula prostática infectada es causa de subfertilidad. No hay una convivencia de los espermatozoides con las bacterias, porque a veces existe y habrá todavía pacientes que consultan por subfertilidad y esa subfertilidad es causada por una prostatitis crónica que padece el paciente. Y la mejor manera de descartar y comprobar, usted tendrá que en algún momento sugerirle a un paciente, quizás a algún colega que esté escuchando, algún amigo, algún que es ingeniero o que es compañero del colegio y no embaraza a su compañera, usted tiene que descartar la presencia de bacterias en el licor, en la esencia prostática. ¿Y cómo lo va a hacer? Tiene que pedirle un cultivo de semen. El semen es estéril, ¿no? Perdón. Ay, bueno. El semen es estéril. Cuando un cultivo de semen no sale positivo, significa que las bacterias están alojadas en un 70% en la próstata. Es raro que logren llegar a las vesículas seminales. Es bien más difícil. Se quedan en la glándula prostática, donde es el mecanismo de defensa. Entonces, ellas logran, el nivel bacteriano es mayor, la carga bacteriana que logra establecerse en la glándula prostática. Esto estamos hablando, breves palabras sobre la prostatitis. Pero lo que vamos a hablar en detalle es sobre el crecimiento benigno de la glándula prostática. Hemos dicho que ella es hormonodependiente, significa que hipotéticamente pongamos que martes, jueves, sábado le llega su dosis de hormona masculina por medio de una enzima que es la alfa-5 reductasa. Ella lleva a la próstata su alimento, que es los andrógenos. Puede que en algún momento la próstata crezca exageradamente y uno de los tratamientos para inhibir o detener el crecimiento es unas sustancias que van a actuar impidiendo la llegada de la testosterona, o dicho, de los andrógenos a la glándula prostática, porque ella necesita en su tejido la hormona masculina. Ahora, la hiperplasia de próstata, que es un crecimiento benigno, porque el término hiperplasia es la misma glándula como está aquí el dibujo. Ahí está la glándula cuando está visto en B, en letra verde, y acá hay en un poro, la misma glándula ha crecido. Entonces, la hiperplasia, el desarrollo exagerado normal de la glándula, hace que aumente de tamaño y vaya a bloquear la luz de la uretra. Y por eso es que el paciente va a tener una dificultad en el chorro miccional. Ahora, esto del crecimiento de la próstata tiene que ver con la genética, con la genética del ser humano,
Y entonces, en el 80% de los hombres en el mundo, en los países latinoamericanos, norteamericanos, en todo lo que llamamos mundo occidental, tiene la posibilidad el 80% de los varones del mundo occidental tienen la posibilidad de presentar un crecimiento exagerado de la glándula prostática. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos una población mestiza. Los europeos invadieron Norteamérica y acabaron con el 99% de la gente autóctona que vivía en esa zona, porque por ahí todavía hay algún reducto aislado de los apaches, de los comanches, eso es un grupo reducido de descendientes autóctonos, porque los europeos que invadieron Norteamérica, yo siempre por eso les digo, ellos no tienen historia, no pueden decir que tienen historia, porque acabaron con todo. Acá, cuando vinieron a América, que llamamos desde México, Centroamérica, hasta, no pudieron porque hubo más resistencia en las poblaciones que existían antes de la colonización. Pero ya se hizo el mestizaje. Entonces, la población mestiza en estos países nuestros van a presentar patologías de la próstata como la hiperplasia, como el cáncer de próstata. En las comunidades donde ha habido menos mestizaje, por ejemplo, en nuestro país, usted no encuentra pacientes con hiperplasia de próstata, usted no encuentra pacientes con cáncer de próstata, pero sí en las ciudades donde hay mayor industrialización, va a haber cáncer de próstata y también presentan con mayor frecuencia la hiperplasia prostática benigna. Entonces es importante recordar, hasta por cultura general, que debe usted tener como médico. En los países de origen oriental o allá los asiáticos, ellos no padecen de enfermedades prostáticas y la incidencia oncológica, la incidencia de cáncer es menor. En cambio, acá sí hay una alta incidencia de crecimiento benigno, aunque el cáncer de próstata solamente va a afectar entre 15 y 20% del hombre adulto. Pero la hiperplasia sí es más frecuente en un mayor volumen humano. Entonces, como todos vamos a ir avanzando en la edad, todos tenemos padres, hemos tenido abuelos, tienen abuelos, padres, entonces debería la comunidad entender y comprender que esta enfermedad se puede presentar en un familiar o puede que no se presente. En nuestra comunidad, ¿qué es lo que ocurre? Ya hablamos y terminaremos pronto este ciclo y no me cansaré de repetir que deben cambiarse conceptos que han sido transmitidos por la oralidad de transmisión, ¿no? La transmisión verbal de determinadas cosas de nuestros mayores desde hace muchos años. Entonces, hace 2, 3, el viernes ingresó un señor mayor que digo, pero ¿por qué lo trae recién a su papá? Le dije a la hija, no, dices que mi papá hace 6 meses empezó a tener molestias para orinar y yo lo llevé a una doctora que es geriatra o hace gerontología. ¿Y qué pasó? No, él me dijo que, que eso de la orina es propia de la... No, 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 no. Está mal
mal orientada la doctora o quien lo atendió al paciente. Una cosa es que uno tenga molestias en el vaciado, es por el crecimiento prostático posiblemente. Otra cosa es que tenga una pseudoincontinencia. El paciente dice que no alcanza a ir al baño y se orina. Y ahora entonces ya tiene 6 meses con pañal. Dice que tiene que gastar en pañal. Dice porque así son los mayores, porque tiene 78 años, entonces tiene que ser, que se moje, no importa porque es propio de la edad. Falso. No debe, ese concepto tiene que salir de la mentalidad de la comunidad ecuatoriana. No quiere decir que todo adulto mayor, hombre o mujer, es meón. Disculpe la grosería a los oyentes, pero ese concepto está mal. No, que la marujita se le escapa la orina. Dice, es que ya tiene 60 años. Yo sé que sí que toda mujer que tiene 60 años que se le escapa la orina es propio. No, 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 equivocados, equivocados. El ser humano tiene que ser continente siempre. Se justifica, doctores, que una persona puede tener una incontinencia verdadera cuando ha habido, por ejemplo, un trastorno neurológico. Ustedes ya probaron neurología, entonces ya tienen que tener una idea de cuáles problemas neurológicos pueden afectar la función de la vejiga, pueden afectar el acto miccional. Cuando ha habido una lesión también de la columna, porque tenemos todo el acto miccional tiene una relación con los órganos, con órganos de reservorio, uretra, ya con el centro de la micción y tiene que ver con otro más arriba que es el cerebro. Entonces ahí está justificado y lógicamente se tiene que solucionar, tomar las medidas, las medidas paliativas para que el paciente no permanezca, no se humedezca, no produzca escara, etcétera. Eso aparte. Pero no está correcto que siempre justifiquemos la pseudoincontinencia a la edad que presenta él o la paciente. Entonces, en el varón, el adulto mayor todavía no está claro, doctores, y todavía hay mucho que leer y se sigue investigando. Todavía no hay una explicación por qué en algunos hombres les empieza a crecer exageradamente la próstata a una edad de 50 a 55 años y a otros les empieza a molestar a partir de los 70 años. Y hemos dicho que a un 20% no van a padecer de ningún problema, porque así es. A veces llega un paciente a la consulta externa, o sea privada o de hospitales, y va el paciente que tiene 76 años y dice, doctor, yo vengo para que me haga una evaluación de la próstata, porque mi cuñado, que es menor que yo, ya lo operaron. A mi primo, estamos hablando de un hombre de 70 y pico de años, entonces su entorno familiar, pues hay contemporáneos, ¿verdad? Y dice, a él ya lo operaron. El otro se ha muerto de cáncer de próstata. Yo no siento nada, quiero que me haga una evaluación porque quiero que ver si me pasa algo. Y el señor Guante tiene 74. Se le hace toda la evaluación y tiene la próstata como la tienen los doctores que están presentes, los que están escuchando. No le ha crecido nada, él no tiene ningún residuo, él orina muy bien. Así, ese es el grupo del 20% de los hombres de las localidades de nuestro país que no presentan nada. Pero si el volumen mayor, el 80%, va a presentar problemas en alguna etapa después de los 50, 55 años de edad. Pero todavía no se aclara bien por qué ocurre esto. Unos más temprano, otros más tarde. Ahora, hemos dicho que la próstata es hormonodependiente.
Entonces, llega un momento en que, así como nosotros, como las damas, perdón, tienen su menopausia, porque hay un descenso del nivel hormonal predominante, que es el estrógeno, en el hombre también está comprobado que hay una disminución de la producción y circulación de la testosterona, o hablemos en forma general de los andrógenos en el varón. Lógicamente que en nuestra cultura machista no vamos, nadie quiere aceptar el término de una andropausia. Entonces, nosotros que somos más listos decimos que hay un bache. El término bache significa un descenso, un vacío. Entonces dice, una de las teorías es que hay un descenso del nivel hormonal que hace que se precipite el crecimiento de que la glándula prostática tiene más o menos un tamaño como una nuez, ¿verdad? Como una nuez. Y llega a crecer, pues, el tamaño es 15, 20, 25 gramos y se considera normal en el hombre después de los 40 años. Y la próstata sigue madurando, sigue creciendo casi hasta los 40 años de edad. Como los testículos en el varón siguen creciendo silenciosamente hasta los 30, 35 años de edad. Bueno, eso les doy un dato porque a veces escuchamos conceptos equivocados. La razón por el crecimiento puede ser que es necesario que vaya un mayor influjo hormonal a la próstata para no desarrollarse, para no hacerse más grande. Y otra cosa que está de por medio es, así como en el adulto mayor van afectándose determinadas partes, también la vejiga se va envejeciendo, también el músculo se vuelve, se ve influenciado por una serie de factores. Entonces, esta vejiga, el músculo se llama detrusor. El detrusor es el que hace que se contraiga la vejiga, ¿no? Mire, normalmente todo varón conoce su chorro miccional. Todo varón sabe que cuando micciona, cuando tiene la vejiga llena, va a ser una parábola, es decir, va a ser como una curva. No voy a perder el tiempo para indicarle qué es la parábola, pero normalmente el hombre hace una parábola miccional. El mejor ejemplo es cuando usted ve a un niño, a una mamita en la calle le dice que usted deténgase a observar cuando una señora, sea la abuelita o la mamá, le dice al niño, el niño dice que quiere orinar, entonces se pone ahí en la vereda, le baja el pantaloncito y el niño dice, orina, orina. Entonces el niño coge su miembro y empieza a orinar, y como tiene muchas ganas y es un niño, comienza a orinar y lo mueve como regadera, entonces se eleva la orina y cae. Esa es la parábola miccional. Todos cuando estamos orinando con muchas ganas vamos a hacer una parábola miccional, que es normal, como ya hemos dicho, el acto miccional es satisfactorio y placentero. Lo mismo la dama, cuando micciona con la vejiga bien llena, la dama siente que sale un chorro grueso. Y alguna vez una dama me ha dicho, oye, doctor, es que cuando yo micciono, yo hago bulla, cuando hago bulla, sí que suena el chorro. Yo le he dicho, señora, la felicito, porque usted tiene toda su vía urinaria perfecta, la uretra, la vejiga, el sistema sensorial, la transmisión neurológica hasta el cerebro. La felicito.
Así que haga la huella que usted quiera porque eso es algo natural, fisiológico. Pero también hemos tenido personas que no quieren miccionar en lugares donde se comparte el baño porque supuestamente ella micciona y orina y hay un fuerte. Entonces sus colaboradores dicen que pueden escuchar que ella orina así. Puede usted imaginarse un pensamiento de alguna persona de esa manera, pero así lo hay. Hemos tenido pacientes que han hecho un cuadro de cistitis muy severa por inhibirse las ganas de miccionar porque no tienen un baño limpio. Entonces se inhiben de orinar y se aguantan la gana de orinar y han desarrollado un cuadro inflamatorio de la vejiga. Volvemos a repetir, el acto misional es algo fisiológico que se lo debe de cumplir en forma adecuada. Lógico está que para eso está la educación que usted le ha, le ha aplicado, ¿no verdad? En este acto, ¿no? Ya sabe usted cuándo orinar, que sale de su casa miccionando, que si tiene que viajar, orina antes de embarcarse al bus o lo que sea. Eso es normal, que se aprende desde que usted va creciendo y desde niño pasa a juventud y demás. En el momento en que una vejiga no puede vaciarse en forma satisfactoria por una obstrucción, ella empieza a alterarse. Ella empieza a decir qué es que pasa y, el músculo empieza a forzar la salida. Es una situación que solamente el músculo la hace, que usted no siente, pero cuando viene el acto misional, se relaja la uretra, el esfínter, que es el que controla, el músculo que controla la micción. Los hombres tenemos una ventaja, tenemos el cuello vesical que se contrae y el esfínter externo que se contrae. Por eso usted puede ir comprendiendo que cuando nosotros hacemos una cirugía de la próstata, el paciente debe quedar continente el resto de su vida. Y lo va a quedar porque tiene el esfínter externo, como está aquí el dibujo anterior. En un momento. Ahí está, donde ahí dice, en el dibujito dice diagrama urogenital y ahí hay un segmento. Ese es el esfínter externo. Y arriba, donde dice trígono de la vejiga, dice úvulo de la vejiga, ahí está el cuello vesical. Entonces, cuando el varón ahorita está sentado, el doctor escuchando esto, tiene la vejiga con el cuello contraído, el esfínter externo contraído. El momento que tiene el deseo misional y va a orinar, se relaja el cuello vesical, se relaja el esfínter externo y micciona. Eso es lo normal, fisiológico, toda la vida. El momento que se llega a hacer una cirugía de próstata, se toca el cuello de la vejiga, pero está el esfínter externo que va a hacer la función de continencia. Esa es la diferencia de nuestra uretra. La dama, la mujer, tiene un control esfinteriano que está en el cuello de la vejiga. Y la continencia está dada por la angulación de la uretra con el cuello de la vejiga. Ese es otro mecanismo propio del sexo femenino, que muchas veces se altera por, ya vieron ginecología. Si leyeron o le hicieron leer la fisiología natural del parto, entonces van a entender que esta situación forzada, porque
se altera todo por el embarazo, va a hacer que muchas veces haya una relajación del músculo del suelo pélvico. Y al existir una relajación del suelo pélvico por la distensión, por el embarazo, por el trabajo de parto, va a hacer que esto quede relajado y puede después de unos años la persona tener una pseudoincontinencia. Esto es otra situación que ya le hemos conversado con los ginecólogos, pero nosotros les hemos dicho frente a frente también de que los culpables de esas pseudoincontinencias femeninas son, los culpables también son en parte los ginecólogos o los obstetras. ¿Por qué? Cuando una dama tiene un parto o estaba embarazada, se sometió a trabajo de parto, puede que no haya tenido el parto natural y haya sido hecha la cesárea. El médico que atendió a esa dama debe sugerirle que tiene que hacer una rehabilitación del suelo pélvico, doctores. Acuérdense, puede que alguno de ustedes se incline por la ginecología, se incline por la obstetricia. Acuérdense, doctor, lo que le estoy diciendo, que no ha cambiado ni cambiará por ni el siglo XXI ni el XXV, porque la anatomía sigue igual sobre la pelvis. Hay cosas que ha cambiado el ser humano, hay situaciones que van a ir cambiando morfológicamente. Eso es la antropología. El ser humano con el tiempo va a ser más alto y con el tiempo, pero va a ser con cráneo más grande y también con alteraciones en los pies, que ya se dan genéticamente, que ya han de tener las damas presentes genéticamente sembradas por su señora madre o por su abuela. Bueno, de ese tema muy interesante que a veces uno lee, lo refiero porque la mujer que está embarazada, tiene parto cesárea, tiene que haber una rehabilitación del suelo pélvico para que después de 10, 20 años no presente una, usted ha escuchado que dice, ay, tiene descenso, tiene prolaxo. Si se toman las medidas adecuadas, no tiene por qué la persona después de la menopausia tener descenso, ni pseudoincontinencia, ni usar pañal. Peor en nuestra comunidad, que ya he comentado y le vuelvo a decir, no, la pérdida involuntaria, que es la incontinencia, no es algo intrínseco en el hombre ni mujer adultos mayores. Bueno, entonces, vamos acá. Normalmente, entonces, si empieza a haber obstrucción, va a haber alteración en la pared de la vejiga. Y también, como estoy diciendo, hay un envejecimiento natural de la biología vesical, así como está aquí este dibujo. Hay una alteración. Y más aún, está comprobado en la actualidad que muchas veces, tanto en el varón como en la mujer, en la actualidad ya se ha comprobado, usted habrá escuchado, ay, que la persona por la situación, ese es el mal del siglo, el estrés que llaman, ¿no? Entonces, la tensión por la actividad laboral, por asuntos personales, familiares, ahora mismo toda la comunidad, todo el mundo ha vivido una tensión por esta bendita enfermedad que no acaba, ni acabará. Peor ahora en todos los, se hace el comentario cómo las personas supuestamente no acuden a los sitios de vacunación. Entonces, esto agrava a la persona en su conducta, en unas personas, y viene la sensibilidad de cada persona, de cada ser humano. Hay personas que se han encerrado y que recién están viendo, salen a la calle porque han estado encerrados por el temor de la enfermedad. Otros hemos estado expuestos y hemos sabido sobrellevar de otra manera.
Entonces, usted ha escuchado que por la situación estrés hay personas que sufren de jaqueca, migraña, que tienen un dolor, que les da gastritis. Bueno, también hay personas, hombres y mujeres, que pueden tener una cistitis. No es una cistitis, sino una vejiga hiperactiva. El nombre lo dice vejiga hiper, de aumento, de mayor, de hiperactividad. Es decir, hay mucha actividad. Entonces son las personas que van al baño cada media hora, que le da ganas de orinar, que le da ganas de orinar. Eso está comprobado, por ejemplo, en personas que en una situación estresante les da, se altera esa irritación y va a orinar. En otros le da una colitis, que tienen alguna cosa, una estresante, les da hasta diarrea. Y totalmente eso los clínicos le llamaban la diarrea del combatiente. Es decir, que cuando hubo guerras, el hecho de un soldado estar frente a en un campo de batalla le provocaba la tensión, hacía que el paciente le dé diarrea. Eso es otro mecanismo que en este momento ustedes ya han de saber, que no se lo voy a explicar. Entonces, la vejiga puede ser hiperactiva. Todo esto confluye cuando el paciente empieza a tener una dificultad en el vaciado de la vejiga. Y esta gravedad se manifiesta de algunas maneras. El paciente, cuando comienza a crecer la próstata, hay una fase de compensación. La fase de compensación está dada por el músculo que empieza a contraer, porque hemos dicho que normalmente nosotros no debemos tener residuo postmiccional. Cuando miccionamos, tiene que vaciarse satisfactoriamente toda la vejiga. Pero ahora hablemos de una persona que tiene 50 años, que comienza a crecer la próstata, pero el paciente no siente nada, el paciente todavía orina bien, y siempre en nuestro medio es otra cosa que ustedes van a escuchar. Dice, ¿y usted cómo está orinando? Yo bien. Yo sí orino. O sea, no dice, ¿usted orina bien? Sí, yo sí orino. Sí, dice, pero orino cada 2 horas. A ver, cada 2 horas orina. ¿Cómo es que orina cada 2 horas? Y de noche, ¿cuántas veces se levanta a orinar? El paciente dice, doctor, como diciendo, ni para qué numerarlas. A ver, usted sabe, los doctores presentes aquí, o los que están escuchando, pocos se acuestan, depende a la hora que usted va al descanso. Supongamos que se acuesta a las 11 de la noche y se acuesta y el doctor no se levanta, sino el sábado se levanta a las 10 de la mañana, que la mamita le dice que ya está el desayuno en la mesa. Ha dormido como más de 10 horas. Entonces, pero no se levanta a orinar. Se levanta ya cuando lo llamaron para que vaya a desayunar, porque ya está todo listo. No es que sábado o domingo. Habitualmente, un gran porcentaje de seres humanos en determinada edad no se levantan a miccionar por la noche. Eso está también en relación, se han de haber escuchado esto del REM, ¿no? Esto que tiene que ver con el sueño. Es que con el sueño también intervienen fisiológicamente, se detienen ciertas funciones, se disminuyen o descansan ciertas funciones de nuestro organismo. En algún momento que tengan tiempo, lean algo de eso para que comprendan algunas situaciones fisiológicas naturales de nuestro cuerpo. Bueno, entonces, si tiene un paciente, el paciente en la comunidad, uno le pregunta, ¿y cómo estoy orinando yo bien? ¿Y cuántas veces se levanta de noche? Ahí dice la compañera, porque a veces va con la compañera y dice, doctor, ya resuelvo el problema. La señora ya tiene hasta el diagnóstico. Él ya tiene crecida la próstata. Pero ¿por qué dice ese doctor? Ya tengo 4 años que no duermo bien. ¿Y por qué no duerme bien, señora? ¿Que la molesta? No, doctor. Él no me deja dormir porque cuando él se levanta me llama. Y pongámosle un nombre, Leonor. Entonces el señor le dice Leonor y tiene que levantarse o capaz el baño no está dentro de la habitación, porque no todos pueden tener baño dentro de la habitación. Tiene que ir
que tiene que apagar la luz. Imagínense, entonces dice, doctor, ya llevo 4 años que no duermo bien. Mire cómo una situación que parece muy simple, o sea, la toma a la ligera, altera la buena calidad de vida que el ser humano debe tener. Es porque así se manifiesta el crecimiento de la próstata, va a hacer que haya residuo, el paciente micciona y se queda algo de orina. Como sus riñones siguen produciendo orina, se vuelve a acumular orina, le da ganas otras 2 horas a orinar. Y así eso es una mala calidad de vida que le llega al paciente. Cuando ha crecido la próstata, hay una fase de compensación, la vejiga se contrae más, aumenta la frecuencia, el chorro comienza a disminuir en diámetro. El paciente dice, no, doctor, si yo orino finito y tengo que pujar, significa que hay un obstáculo a la salida de la orina que debe ser resuelto, que debe ser tratado. No es algo. Estas molestias son naturales por el crecimiento de próstata, pero no pueden ser, no deben ser que se conforme el paciente con llevar esa mala calidad de vida. No hay descanso. Entonces, al principio, el paciente que le empieza a crecer la próstata tiene estos síntomas. Llega un momento en que se descompensa totalmente y la descompensación puede provocar retención de orina, se obstruye o en otros puede causar una orina que le llamamos nosotros por rebosamiento. Significa que el paciente orina un poco, ya no puede orinar, pero a los 5 minutos otra vez le da ganas y algunos no alcanzan a ir al servicio, al baño a orinar, se mojan, entonces se les escapa la orina y otros orinan por gotas. Todo esto es un proceso que se va instalando progresivamente entre 4 o 5 años. No es que de la noche a la mañana la próstata es un globo que se infló y se hizo así gordo. No, 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 así no. Eso es un proceso que toma su tiempo. Por eso, como ya se ha estudiado y se sigue estudiando este mecanismo de obstrucción y cómo el organismo trata de compensar, porque hemos hablado ya algunas cosas de la vejiga. La vejiga dice, no, esta orina tiene que salir y ella quiere expulsar la orina. Entonces puede haber retención aguda de orina. Los cálculos pueden presentarse, como en la foto que está ahí, hay un cálculo en el área hipogástrica. Puede haber infecciones urinarias, porque la orina guardada puede traer, las infecciones urinarias pueden ocurrir por la orina residual. Y más aún si un paciente tiene, por ejemplo, una diabetes como un factor de riesgo. Si el paciente está azucarado, con una hiperglicemia, tiene un factor para hacer una infección urinaria. Y puede manifestarse con una incontinencia urinaria. Y hay casos que el paciente llega con una retención aguda de orina porque se va descompensando y el músculo, el detrusor, se relaja. Al principio el músculo hace todo un esfuerzo para vaciar, hasta que llega un momento que el músculo se cansa y el paciente a veces llega con una retención y le coloca usted una sonda y le sale 1 litro de orina. Y el paciente con 1 litro guardado ha estado viviendo mucho tiempo, se le escapa, tiene una retención incompleta. El paciente hasta que se obstruye y usted le saca 1 litro de orina y hasta más hemos extraído nosotros. Otros debutan después de un tiempo con una insuficiencia renal aguda. ¿Cómo así? Es porque tienen un gran residuo y los riñones también. Hemos comentado que la vía urinaria trabaja a base de presiones de agua. ¿En qué sentido? La orina se produce en la papila, en los riñones, llega a la pelvis se siente ocupada con orina y se contrae y ordeña. Es como un movimiento de contracción que hace el uréter moviéndose para
llevar a la orina a la vejiga. Esa es la función del ureter. Y así toda la vida. Entonces llega un momento en que la presión de la vejiga está demasiado alta porque está llena de orina. Si está llena de orina, ¿cómo el ureter elimina la orina a la vejiga? Entonces comienza a haber una dilatación, una presión del ureter hacia la pelvis y deja de trabajar bien el riñón. Y entonces hay una elevación de la urea, una elevación de la creatinina. Y el paciente se le hace un examen y tiene nitrogenados elevados, porque quizás empieza a darle síntomas o manifestaciones de la azoemia. Entonces, si usted le coloca una sonda, ese paciente después de 2 días ya le ha vuelto la creatinina y la urea a la normalidad. Lógicamente que estamos hablando de un episodio que usted lo resuelve porque fue agudo, pero en otros casos que no se busca al médico, que se adapta a ese tipo de calidad de vida, entonces el paciente muchas veces se convierte en un insuficiente renal crónico que va a necesitar penosamente a realizarse sea diálisis peritoneal o la hemodiálisis, pudiendo esta situación haberse evitado si se tiene un concepto claro de que la próstata puede ser causal o puede ser la principal causa, el crecimiento de la próstata es la principal causa de esta obstrucción urinaria que puede provocar a largo plazo una insuficiencia renal crónica. Ahora, hay otro protocolo que está escrito, que lo llevamos siempre, lo vamos a aplicar para las patologías relacionadas con el tracto urinario inferior y específicamente de la próstata por la que estamos hablando. Siempre usted tiene que hacer una buena historia clínica, ver los antecedentes. Tiene que usted preguntar cómo es su hábito miccional, desde cuándo se vio alterado. Tiene que preguntarle también al paciente si tiene alguna alteración en su erección. Perdón. Si el paciente tiene alguna alteración en su vida sexual, porque al alterarse, crecer la próstata, al alterarse el ritmo miccional, también va a actuar muchas veces sobre la erección, sobre la libido, porque esta situación altera toda la conducta del varón afectado. Y muchas veces el paciente dice, no doctor, desde que estoy con esto, yo no tengo actividad sexual, tengo disfunción eréctil, no sé qué me pasa. Es que está comprobado que toda esta alteración dinámica natural se ve afectada cuando la próstata ha llegado a un crecimiento que altera el acto misional y altera o influye a que no funcione la parte sexual en forma satisfactoria. Entonces, hay pacientes que también en adultos que pueden verse afectados cuando han usado medicamentos anticolinérgicos o también cuando han usado, por ejemplo, medicamentos que tienen que ver con, a ver, los fármacos que pueden provocar. Ya, los fármacos, hay sustancias como los antigripales. Hay uno en el mercado que llaman Lemonflu y que se usa para los resfriados. También hay el Lemonflu diario y Lemonflu nocturno. Entonces hay pacientes que por alguna razón tomaron estos medicamentos para el descongestionamiento, ¿no? De la nariz, bronquial, todo.
y han cogido la mala costumbre cuando se supone que hay una alteración por el cambio de tiempo, de clima, toman lemon flu y toman todas las noches, porque estoy diciendo lo que hemos recibido los pacientes. ¿Qué medicación? No, si yo tomo solo lemon flu, ¿cuántos días he tomado? Como 15. Entonces hacen una contracción del cuello de la vejiga. Y al contraerse el cuello de la vejiga no puede orinar. No es que tiene presión la próstata, sino es la medicación que afectó por la contractibilidad del cuello vesical, porque eso es músculo y eso es toda la razón. Algunos hemos tenido que poner sonda por unos días hasta que el nivel de la sustancia se elimine de sangre y no afecte ya más el cuello vesical y lógico quedará prohibido para el resto de su vida que tome estas sustancias. Entonces, usted tiene que hacer una buena historia clínica, luego viene depende de cómo llega, ¿no? Una cosa es si llega en una fase descompensada, capaz tiene retención de orina, habrá que colocarle un catéter. Ahora, otras veces no llegan, sino van en una fase que recién están compensándose, usted lo puede manejar de otra manera que pronto les voy a orientar. Ahora, hablemos del asunto del examen físico. El examen físico debe ser de sus genitales, el abdomen. Hay que también recordar los hábitos, hay que acordar los hábitos de defecación. No debe haber estreñimiento. Entonces, el examen físico es que me interrumpen. A ver. En el examen físico hay un concepto en nuestra comunidad de que el urólogo, ningún varón quiere al urólogo, porque existe un concepto de que cuando un paciente va al urólogo, el médico le hace el tacto rectal. No, doctores, a ver, lo que estamos hablando y ustedes están algo recetando, les va a beneficiar porque ustedes podrán orientar y tratar a un paciente con crecimiento de glándula prostática. No tienen que remitirlo a ningún colega urólogo porque ustedes pueden manejar. Ustedes también deben saber que las enfermedades de la próstata son tratadas, son evaluadas por muchos médicos clínicos, por muchos médicos generales. Así que no es que estoy diciendo algo que no es correcto, no, así es. Ustedes pueden manejar la situación cuando el paciente recién empieza a tener problemas, ustedes los pueden manejar muy bien, sino que deben hacerlo de la mejor manera y exigir al paciente una evaluación constante para descartar cualquier situación de que se agrave el paciente o se confunde el diagnóstico de un crecimiento benigno con una situación maligna. Ahora, el tacto rectal se lo viene aplicando desde hace 100 años. ¿Y por qué está relacionado con el asunto de la próstata? Es por anatomía, doctores. El cáncer de próstata surge o aparece en la periferia, es decir, alrededor externamente. Es que es para mí muy corto el tiempo tratar de que entiendan el asunto de la próstata. A ver, la próstata, como está en el dibujo que iniciamos la clase, aquí, está formada por unas glándulas que nosotros le llamamos lóbulos o segmentos. Entonces ellos tienen como 5 lóbulos, pero esos ni los menciono porque
si después de unos meses se van a olvidar el 80% de lo que escucharon? ¿Para qué les voy a complicar la vida? Eso de los lóbulos, déjenmelos a nosotros que nos compliquemos y los recordemos siempre. Pero los lóbulos crecen hacia la luz de la uretra, es decir, la van a bloquear. Ese crecimiento de los lóbulos que dan a la uretra son los lóbulos centrales, para que entiendan usted. Ahí surge la hiperplasia, pero cuando está hacia el exterior, como está aquí el dibujo del tacto, ese es en la parte posterior o en la periferia. Ahí surge en el 90% de los cánceres surge en la parte periférica de la glándula prostática. Por eso, doctores, una cosa que no deben olvidarse. Si su abuelito, hagamos una comparación, si su abuelito se opera por una hiperplasia de próstata a la edad, qué sé yo, por los 65 años, 70 años, listo, perfecto. Tiene siempre que se extrae la glándula prostática, debe ser evaluada o debe ser analizada por el patólogo y tener la evidencia de que fue una hiperplasia glandular y listo. Pero eso no descarta que hipotéticamente su abuelito, después de 5 o 6 años, aparezca un cáncer. ¿Por qué? Porque usted sacó el tejido que está en la parte central o que da a la luz de la uretra. Pero el cáncer, como he dicho, surge en la parte posterior de la glándula prostática. Y como está en contacto con la cara anterior del recto, es posible palpar la glándula prostática y por esa razón es que se aplica el tacto rectal. ¿Para qué? Para buscar un nódulo, para buscar un cambio de consistencia en la glándula. Todo cambio de consistencia en la glándula, en un segmento derecho o izquierdo, se tiene que descartar cáncer de próstata. La glándula prostática es blanda. El tacto rectal provoca una incomodidad al varón que se realiza, pero toma menos de 1 minuto en hacer una exploración del tacto rectal. Vamos a ver la consistencia, vamos a ver el tamaño, si hay dolor, no hay dolor. Normalmente no hay dolor, lo que hay es una incomodidad que uno provoca al introducir el dedo en el recto y tocar la próstata. Si hay un nódulo palpable, es un cáncer hasta que se demuestre lo contrario. Ahora, lo ideal, lo que uno siempre piensa, que ojalá no haya palpable nada, porque si es palpable ya tenemos que clasificarlo en otro estadio. Una cosa es que se toque el cáncer y otra cosa es que esté localizado adentro del cáncer, adentro de la próstata. El paciente que está con un tumor localizado, el tumor localizado significa que nosotros podemos manejarlo de mejor manera y lo podemos curar al paciente. Si el tumor es palpable, no va a ser posible. No, es posible, pero el futuro es diferente. En la práctica diaria nosotros, cuando va el paciente, le pedimos los exámenes que ya voy a mencionar, lo examinamos, pero no le hacemos el tacto. El tacto rectal se lo hago después que me traiga todos los exámenes que protocolariamente se los voy a solicitar y ahí conversamos y ya le hago el tacto rectal. Yo bromeo y digo, así gana confianza con uno para que, pues no de primera instancia, ya le voy a hacer el tacto rectal. Pero el tacto rectal sirve para hacer esa diferenciación. Nosotros comparamos la consistencia de la glándula prostática como
la zona, ¿cómo se llama esa zona? Que está debajo del pulgar, tenar o hipotenar. Bueno, tiene que preguntar en anatomía. Es blandito, ¿no? Como una almohadilla. Entonces, así es la glándula prostática en el varón, así de blanda. Es una glándula normal. Si hay una alteración, un nódulo, es un cáncer hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, el protocolo que nosotros sugerimos siempre es la historia clínica. Le vamos a pedir exámenes de sangre básicos. Eso ya ni se los debemos mencionar porque ustedes ya saben que se le pide la biometría, el azúcar, la función renal, los tiempos de coagulación. Si tiene antecedentes, tiene que ver cómo está la glicemia. Lo que sí le pedimos también es un examen de orina y un cultivo de orina. La orina es estéril, debe estar siempre perfectamente libre de bacterias. Entonces le pedimos un cultivo. Y lo que se le pide ahora, desde hace 25 años, es la dosificación de un antígeno que se llama el antígeno específico de próstata. Ese antígeno específico de próstata debe estar en niveles y rangos normales. Ese antígeno de próstata modificó la conducta y los protocolos para investigar el crecimiento de la próstata. El antígeno específico de próstata es el que va a servir si es que el paciente presenta el otro tema de la clase siguiente, cáncer de próstata. Ese marcador se lo van a ir pidiendo cada mes, cada 2 meses, cada 6 meses, cada año, cada 2 años, cada 10 años, 15 años, cada 20 años, porque es un marcador, una proteína que se empieza a presentar y empieza a se altera cuando hay alguna patología seria dentro de la próstata, como el cáncer de la misma. Pero también el antígeno específico de próstata. Ahora en el mundo, yo les tengo que mencionar este antígeno porque está vigente y todavía está vigente un buen tiempo, pero ya hay otro más específico. Lo que pasa es que los reactivos, las sustancias con los que se hace otra prueba, son muy onerosos, que no están de libre acceso todavía en algunos países, pero en otros países ya se aplica otro más selectivo. ¿Por qué? Porque este antígeno específico de próstata se va a alterar, por ejemplo, si usted le coloca una sonda a un paciente, se puede alterar el antígeno específico. Si el paciente le colocan sonda, si el paciente lo han instrumentado y le hace el examen, va a salir con valores altos y va a decir, ¿tiene cáncer? No, no tiene cáncer. Simplemente, como es muy específico, muy sensible, el hecho de colocar una sonda en la luz de la uretra, la próstata enseguida dice, ¿qué es esto? Esto está normal. Esto es una respuesta inmunológica inmediata. Si usted en algunos pacientes se comprobó por estudios, se hacen muchos ensayos, muchos pacientes, que el tacto rectal, por ejemplo, el tacto rectal que al tocar es como un pequeño masaje de derecha a izquierda, izquierda a derecha, lo toca para ver la superficie y demás, ese pequeño masaje o el tacto puede hacer que se eleve un poco los nanogramos y el paciente dice, tengo cáncer. No, no tiene cáncer. Si te hicieron un tacto rectal, se ha hecho unos estudios de que, a ver, en un grupo de pacientes, es porque el paciente le decimos, uno le dicen al paciente, hágase el antígeno específico de próstata, pero no tenga relaciones el día anterior. Entonces, ese estudio que quería mencionar, a unos pacientes le han dicho, hágase el antígeno específico de próstata, tenga usted relación la noche anterior y el otro día se hace el examen. Ya, cualquier día que escoja. Y a otro le dice, si usted se va a hacer el antígeno, por favor, el día anterior no se haga. Y se comprobó que en un grupo de pacientes, el haber tenido relaciones sexuales se incrementó el antígeno. Para que vean ustedes la
sensibilidad que tiene este antígeno en un grupo de seres humanos varones. Y no es que el paciente tiene cáncer. Razón por la cual ahora se ha investigado con la industria farmacéutica, están elaborando otros marcadores más específicos. Pero este que estamos mencionando y que va a permanecer durante muchos años en el mundo es el antígeno específico de próstata, que se debe solicitar, se ha dosificado como un protocolo inicial cuando el paciente presenta síntomas urinarios bajos que lo asociamos a un crecimiento benigno de la próstata. Y peor, si es que sospechamos que el paciente tiene cáncer o presentó algún signo de cáncer de próstata. Entonces, resumiendo, le vamos pidiendo examen físico, le hacemos los marcadores, entre esto específicamente el marcador tumoral, un cultivo de orina, y le pedimos una ecografía. Yo siempre les sugiero que le hagan una ecografía hipogástrica, es decir, el transductor con vejiga llena, vejiga vacía. Siempre con la vejiga llena a lo que por naturaleza puede ser el deseo miccional. Alguna vez hemos tenido pacientes que le han hecho llenar la vejiga, agua. Y después el ecografista tiene que estar pidiendo auxilio porque el paciente no puede orinar. Hubo retención, no es que se inflamó, se congestionó porque no puede hacer pipí. No, tiene que ser con el rango normal de orina, con 200 máximo, 250, pero nosotros nos llegan todavía y nos llegarán con el reporte 600 cc de orina. Aguántese usted pues medio litro de orina por gusto ahí en la vejiga. Caramba, doctores, ¿qué pasó? Recuerden esto los que vayan a hacer posgrado de imagen, ¿no? Hago este comentario porque es lo que uno vive, doctores. Entonces, usted va a pedir una ecografía para ver el tamaño de la próstata, si hay residuo miccional, si hay un cuerpo estéreo como un cálculo, si hay alguna alteración en la pared de la vejiga. Eso es importante. Ahora, la ecografía transrectal, hace muchos años, le dije al señor que le quería hacer el tacto, que debía hacerse el tacto. Y me dijo, no, yo no quiero que me haga eso, hágame otro método. Ya había imágenes ecográficas. Y yo, bueno, esto fue hace como más de 8 años. Y le digo, hágase una ecografía. Y le especifiqué. Se va a que le hagan la ecografía y a los días vino molesto. Doctor, usted me mandó a hacer ese examen. ¿Qué examen? Doctor, me metieron una cosa por el recto y me movieron de aquí para allá. Doctor, ¿qué es eso? Usted prefirió la ecografía a mi dedo. Bueno, las cosas han cambiado para beneficio de los pacientes porque los transductores que se usan para la ecografía, para el examen, han disminuido de diámetro. Y la verdad, ahora tienen, yo lo bromeo, ahora tienen hasta color, sabor, todo, porque como un lapicito para que no le estorbe, pues al varón que le están ahí girando, porque tienen que moverlo, ¿verdad? Y le tienen que, la ecografía transrectal de ley, tienen que saber que el transductor se le coloca una especie de condón o un líquido, tiene que haber líquido siempre que se va a hacer la ecografía de por medio, en este caso, para que pase la onda, el sonido y venga la imagen, ¿no? Entonces en ese transductor le colocan un condón, también le colocan un líquido en algunos, ya, para poder hacer la ecografía transrectal. Pero por esa misma razón nosotros le pedimos que se haga una ecografía hipogástrica para ver el tamaño de la próstata, si no hay residuos, si no hay algún cuerpo extraño como cálculos. Y el examen que a veces, cuando tenemos duda de que un paciente tenga, aparte de la próstata crecida, como ahora tenemos un paciente, se hizo la ecografía y nos reporta el doctor de imágenes que hay un crecimiento prostático, pero también hay un tumor de vejiga. Y ese paciente debutó
o se queja más porque ha orinado sangre. Entonces, si nos dicen que hay una imagen de sustracción y un crecimiento grado 1 o grado 2, le tenemos que hacer una endoscopía, como está el dibujo. Vamos a introducir un lente, una óptica, y vamos a mirar dentro de esa uretra, vamos a mirar la uretra, la vejiga, la presencia de la próstata, cómo está crecida, si hay dos lóbulos, si hay un lóbulo medio, una serie de detalles que necesitamos descartar para llegar a hacer un diagnóstico lo más preciso posible. Esto de la citoscopía es un examen que en urología se lo usa mucho para aclarar los diagnósticos, más aún cuando el paciente, por ejemplo, como dijimos, ha presentado una hematuria, un sangrado que no es natural, nadie tiene que miccionar sangre. Si hay una micción sanguinolenta, tiene que ser descartar cualquier patología que pueda provocar la salida de la sangre con la orina. Entonces, estos son los pasos de los pacientes para lograr hacer un diagnóstico de una hiperplasia de próstata que según el tamaño decimos tiene grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, de acuerdo al volumen y a un cálculo en gramos de peso. Hemos dicho que la próstata tiene un peso aproximado de 12, 15, 20 gramos, como una nuez, y puede llegar a crecer mucho. Puede ser, hay pacientes que han tenido 300 gramos, imagínense casi 400 como media libra de tejido todavía se presenta, ¿no? Todavía llegan en nuestra comunidad pacientes con próstatas hiperplasiadas muy exageradas, muy grandes, que para llegar a ese volumen pues ha tenido de 8 a 10 años que tener molestias urinarias y no ha buscado una solución porque ha estado siempre en una fase de compensación que no debería suceder eso, pero así es aquí y en América ocurre algo similar. Ahora, lógicamente que ya no, por educación o por información o por sugerencias de los seguros de salud, ahora el adulto mayor acude más pronto a una evaluación de la glándula prostática. Aquí en nuestro medio ocurre porque lo hemos vivido hasta en la clase médica, no es que no solo la comunidad masculina que realiza otras actividades y tiene otro nivel de educación, no. Así ocurre aquí, vienen los pacientes, ha habido un deudo, se murió un familiar, algún amigo, un vecino, se reúnen las personas y comienza, y tú ya te has hecho un examen, no, yo no me he hecho, y mira que fulanito que se murió de cáncer de próstata, y entonces el paciente escucha, y, y, y yo ya me hice una evaluación, y yo no, y que el compadre, ese es el diálogo, ¿no, verdad? Entre las personas y entonces el paciente va a la consulta y dice, doctor, ahí él comenta lo que le estoy diciendo. Dice, yo quiero que me haga una evaluación, pero yo no siento nada. Y bueno, y yo lo único que siento es esto, pero yo estoy bien y yo sí orino, pero de todas maneras ya la inquietud se sembró por los problemas que han tenido otros, que quizás alguien ha fallecido por alguno de esos problemas o porque otros ya han tomado medidas de prevención o se están haciendo una evaluación antes de tener problemas. Ese debería ser lo que debemos sembrar o lo que debemos inculcar en la comunidad masculina de determinada edad para que con tiempo busquen una solución al problema que puede ocasionar la glándula prostática cuando se llega a determinada edad mayor. Hablamos de prevención porque la otra clase continuaremos y hablaremos de cáncer. Entonces, si se toman medidas preventivas, el paciente puede llevar a tener una vida
normal, satisfactoria, cuando hay un crecimiento benigno. Y también si llegara a aparecer un cáncer, lo ideal sería ser detectado a tiempo, de forma precoz. Si se lo detecta de manera precoz, podemos hablar de curación, buena calidad de vida, sin sufrimiento del paciente ni de su entorno familiar. Eso es lo que vamos a hablar hasta ahora, hoy. Nos vemos el día jueves, doctores. Ok, muy buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Que estén bien. Buenas tardes. A ver.